¿Cuándo oí hablar por primera vez del arpa de hierba? Bastante antes del otoño ya vivíamos en el Cinamomo, así que debió de ser a principios del otoño. Y naturalmente fue Dolly quien me lo dijo. Nadie más pudo tener la ocurrencia de llamar a aquello un arpa de hierba. Si al salir del pueblo se toma el camino de la iglesia, pronto se deja atrás una deslumbrante colina de lápidas blancas como huesos y oscuras flores resecas, el cementerio baptista. Nuestros parientes, los Talbot y los Fenwick, están enterrados allí. Mi madre al lado de mi padre, y las tumbas de nuestros familiares, 20 o más, los rodean como las raíces de un árbol pétreo. A los pies de la colina se extiende una pradera que cambia de color con las estaciones. Vale la pena verla en otoño, a finales de septiembre, cuando se torna roja a la puesta del sol y las sombras de color escarlata, semejantes al resplandor de una hoguera, pasan sobre la hierba, arrastradas por las ráfagas de los vientos otoñales que al agitar suavemente sus hojas emiten un leve suspiro que parece música humana, un arpa de voces. Tras esa pradera empieza la oscuridad del bosque de River. Debió de ser en uno de aquellos días de septiembre, mientras nos hallábamos en el bosque recogiendo raíces, cuando Dolly me dijo: ¿lo oyes? Es el arpa de hierba que siempre nos cuenta algo nuevo. Lo sabe todo de la gente de la colina, de los que vivieron antes aquí. Y cuando nosotros estemos muertos, también contará nuestra historia. Tras haber leído y releído prácticamente toda la producción literaria de Truman Capote en los últimos meses, confirmo y reafirmo lo que ya pensé la primera vez que la leí, pero es que me quedaban unas cuantas novelas e historias de Capote por conocer. Creo que El arpa de hierba, o afirmo El arpa de hierba, al menos para mí, es su mejor obra. Es Pablo Vilaboy, sensibilidad en estado puro. Sí, de hecho, si no dices de quién es, nadie adivinaría que El arpa de hierba es del Capote que ha pasado, digamos, por así decirlo, a la historia, ¿no? Una novela muy autobiográfica, una novela muy sublimada, una novela del recuerdo, de la infancia, del descubrir la vida. Sí, fue su segunda novela después de Otras voces, otros ámbitos. Y bueno, todavía se nota cierta inocencia, ¿no? Por así decirlo, si se puede aplicar la palabra inocencia a Capote. Y tiene algo que se une a Matar a un ruiseñor, de su amiga Harper Lee, ¿no? Que es esa evocación de esa parte de América, ¿no? Aún ingenua, aún por descubrir, y con muchos personajes muy variopintos y característicos de allí, ¿no? Están las tías, está la criada negra, está el mundo adolescente, así que creo que se puede hacer una unión muy buena entre El arpa de hierba y Matar a un ruiseñor. Esa asociación no sé si le gustaría mucho o poco a Capote. Muy amigo de Harper Lee, está demostrado y confirmado, pero terminaron, o al menos se distanció él sobre todo bastante. Es que el Pulitzer, tener o no tener, pues, querámoslo o no, la Harper Lee, solamente con una sola novela, pasó la historia y recibió todos los parabienes, no solamente comerciales, sino también de premios. Capote, salvo A sangre fría, nunca tuvo esa unión, ¿no? de crítica y público. Y en sus últimos años todavía peor. Lo que ocurre que es verdad que el tiempo en ese caso ha jugado a su favor. Él murió demasiado pronto, pero su obra no ha hecho sino crecer en prestigio y en aprecio, tanto por crítica como por lectores. Sí, lo que pasa es que en ese sentido, bueno, pues mira, Harper Lee dejó una obra maestra, se retiró y ya está. Él escribió una obra maestra como A sangre fría y después, ¿qué haces? Exacto. Y además prometer lo que vas a escribir y luego nunca lo terminas, nunca lo entregas. Yo creo que es un modo, como has dicho, fantástico de conocer a Capote, eso, entendiendo que es una faceta de Truman Capote, que es un señor con una cebolla al que hay que ir quitándole capas continuamente. Sí, bueno, pero es una faceta de las menos conocidas, o sea que está bien acercarse al arpa de hierba y descubrirla. Hay que atreverse a explorar lo desconocido. Y te diría, Pablo Vilaboy, ¿y a los desconocidos o las desconocidas? Las desconocidas.
es más difícil tal vez de enfrentarte a ellas, ¿verdad? Al menos de momento. Porque vamos a hablar de una desconocida que ya en el fondo es muy conocida. Primero, muy conocida lo fue Sobre las tablas y ahora gracias a una película muy conocida porque es tendencia, esto me lo ha dicho el experto en redes, que es Pablo Vilaboy, es tendencia en TikTok. Yo sé que en Filming la ha visto todo el mundo prácticamente, pero en TikTok mucha gente también nos sigue a esta desconocida. De experto en redes se lo dejo a la gente de Telecinco. Yo soy usuario y es verdad que la película me ha llegado por distintos cauces de gente, sobre todo de gente aficionada al género de terror o fantástico. Que eso es interesante. Y sí es cierto que al menos las que yo he seguido sí la recomiendan mucho, sobre todo para saber luego la opinión de los espectadores. Te hemos comentado por aquí porque, bueno, no sé yo. Es que Grooming fue una obra de teatro de Paco Becerra que provocó aplausos y provocó mucha polémica porque apela directamente al espectador, tienes que intervenir, como dice Pablo Vilaboy, que tomar posiciones, tienes que reconstruir lo que te están contando y eso se ha respetado magníficamente en el guión que han escrito a 6 manos el autor de la obra original, Paco Becerra, que lo ven, Grooming, y el guión se llama La desconocida, como la película. Ya no hay trampa ni cartón, ya no hay misterio, esa desconocida es esa, sí, la que ustedes han visto por ahí, en cine, en Filming, donde hayan querido, en TikTok, pues esa desconocida. Y están aquí los otros responsables de que esto haya llegado a convertirse en película, porque además qué sueño largamente acariciado. Ese Aviana, bienvenida al Arpa de Becker. Encantada de estar aquí con vosotros. Pablo Maqueda, bienvenido al Arpa de Becker. Hola, encantado, muchas gracias. Por ir un poco por orden, realmente, fuiste tú, digamos, el que comenzó todo. Viste la obra de teatro de Paco Becerra y llegaste trastornado y transformado. La verdad que la obra me dejó bastante removido. Era una historia poderosa, potente, un juego entre dos personajes que no son fáciles. A mí me gustan las historias que apelan al espectador, pero sobre todo lo que me interesó de la película eran las caras de los espectadores que me rodeaban, que estaban en shock. Y ahí sí que es verdad que fui la obra varias veces. Y Aisea, que es la productora, fue la que vio que había una película y me propuso hacerla y contactamos a Paco, que ha sido muy generoso escribiendo el guión con nosotros y ha sido un camino muy disfrutado, como decías, poder llegar a conseguir hacer la película y sobre todo de la manera que queríamos, no de una manera fácil, sino que fuera compleja como la propia obra. Y entonces, como estaba diciendo Pablo, Aisea, tú llegaste a ella por el boca a oreja, como tantas veces llegamos a algo, ¿verdad? Pues mira, Pablo y yo por entonces trabajábamos juntos y entonces él vino al día siguiente de ver la obra y nos habló de ella, en plan, bueno, vi una obra ayer que yo la verdad que no conocía a Paco Becerra, él ya había ganado el Premio Nacional, quiero decir que dentro del mundo del teatro además había sido el dramaturgo más joven en ganar el Premio Nacional. Y sin tener publicado. Exacto, además, y no lo tenía publicado, o sea que era dentro de la tierra. Y que luego sí que es verdad que sí, ya se publicó y se pudo ver en teatro. Entonces yo la verdad que no, era una figura que no conocía y entonces Pablo me habló de la obra y yo cogí las primeras entradas que estaban libres para ir, entonces fui sola también. Y recuerdo pues muy especialmente, yo no había visto un teatro así, la verdad, nunca jamás. Era algo diferente, era algo muy moderno y a la vez... o sea, bebía como mucho de lo clásico, ¿no? De este enfrentamiento entre dos personajes muy fuertes, la forma que tenían de hablar y de dirigirse, ¿no? Era muy cinéfilo, porque hablaba de cine, hablaba era cine dentro de cine, claro, las referencias eran todas muy cinéfilas. Y luego lo que decía Pablo, o sea, yo me sentí muy incómoda, o sea, era mucha incomodidad de estar compartiendo lo que estaba viendo con el resto de los desconocidos que había en el patio de butacas. Claro. Y entonces era una incomodidad, y recuerdo perfectamente que, bueno, lo cuento en el prólogo del libro, que me fui andando sola a casa y era una sensación como de incomodidad, pero como de incomodidad buena.
que eso es algo que, bueno, nosotros cuando decidimos hacer la película, yo se lo dije a Pablo, digo, yo creo que hay una peli, desde que vimos la obra hasta que nos decidimos, igual pasaron 2 años, ¿eh? O sea, que entre medias estuvimos haciendo otras cosas, porque también nos parecía que era, bueno, el cine español, digamos que hacer una peli como esta es una peli arriesgada, y sabíamos que íbamos a estar bastante tiempo financiándola. Entonces eso, pues tienes que tener como mucha energía para ponerte a ello. Entonces tampoco teníamos nada que ofrecerle a Paco entonces. O sea, nosotros, es verdad que él había visto una peli que Pablo hizo para internet que se llama Manic Pixie Dream Girl y entonces a Paco le había gustado mucho esa película y sentía como que Grooming y Manic dialogaban muy bien. Entonces nosotros, claro, había como un mundo ahí que... Y entonces le llamamos y le propusimos esto, pero ya te digo, o sea, en plan, nosotros no tenemos dinero, no tenemos nada, te proponemos que escribas con nosotros. Entonces el proceso fue de 2 años. Y luego ha costado financiarla, pero en el sentido, porque lo que queríamos es lo que dices tú, conservar, o sea, no cambiar. Si hubiéramos hecho concesiones, pues yo creo que la hubiéramos, si hubiera sido como un thriller normal, la hubiéramos financiado antes, pero el mantener el espíritu de la obra y lo arriesgada que es, ¿no? Digamos, pues eso hacía como que los plazos fueran más lentos. Y además, como estaba comentando Pablo Vilaboy, generar controversia en el sentido de generar debate, de generar conversación. Que hay gente también que lo leen titulares ver de la comunidad, ay, yo no voy como a enemistarme, si no es ni a enemistarte ni a que te disguste, como me ha gustado como lo has dicho, esa incomodidad, pero estupenda de espectador o incomodidad de lector, porque te está provocando cosas, te está removiendo, y eso lo mantenéis muy fielmente en el guión. Sí, continuamente el espectador se haga preguntas. Para nosotros era importante que siempre hubiera preguntas abiertas constantemente y sobre todo que retáramos al espectador desde la perversidad, desde la incomodidad, que no fuera un viaje fácil. No tuve miedo a la hora de que pues pudiera haber críticas, por ejemplo, a la hora de plantear cómo tratar determinados personajes, porque creo como que nos hemos acostumbrado a un tipo de ficción que nos da la razón muchas veces, que justifica nuestras propias convicciones morales, y esta obra era casi una bofetada a la hora de decir, existe esta realidad, el grooming, el acoso a menores, es terrible, vamos a ahondar en este cubo de basura y vamos a meternos dentro, no vamos a dulcificar absolutamente nada. Lo que Paco quería y consiguió, como decías, y por eso es estupendo que se haya respetado, como dices. Porque... Bueno, para nosotros era vital que él lo escribiera con nosotros, o sea, no veíamos no veíamos un mundo donde nosotros adentrarnos en hacer esta película sin que él estuviera implicado directamente. Entonces eso nos parecía como que era súper importante y bueno, ahora tenemos un amigo para toda la vida y esperamos que la colaboración sea para mucho tiempo. Sí. Y bueno, yo quería ahondar un poco en eso, ¿no? Cómo es trabajar con el padre de la criatura. ¿Qué elementos para él no quería que para nada fueran cambiados? ¿Y en cuáles os dio más libertad para decir, bueno, pues si esta es vuestra perspectiva, pues vale? Ha sido un trabajo bastante cómodo en ese sentido. Él con humor decía que él era el policía dramatúrgico para que no se perdiera el trasvase del teatro al cine. Pero sí que es verdad como que a Isa y yo le propusimos no adaptar la obra, sino partir de la obra para construir algo más, incluso hasta cambiar detalles importantes de la trama, incluso el propio final. Y él estaba muy abierto, porque decía, el teatro es el teatro y el cine es el cine, son medios diferentes. Y fue muy generoso. Y la verdad que pues trabajamos de una manera muy, muy libre. Había secuencias que escribíamos cada uno por separado, luego las poníamos en común, pero sobre todo lo que fue trabajar con Paco fue una masterclass. Es que es un maestro de los diálogos. Yo recuerdo cada vez que nos decía... ¿Esto puede contarse de la manera contraria, como le estamos diciendo? ¿O podemos, en lugar de cerrar, podemos abrirlo con una pregunta que no se va a responder nunca más en la película? Y claro, eso la verdad que nos retaba como creadores para poner el pulso al espectador. Y eso era muy interesante. O sea, había una parte, ¿no? Que creo que, vamos, es la primera vez que hacemos esto, pero creo que cuando te sientas a adaptar una obra tan distinta, o sea, nosotros no queríamos hacer una película de la obra de teatro, eso lo teníamos clarísimo. Es decir, la obra son 2 personajes y el teatro es palabra. O sea, no es siempre eso, pero podríamos simplificarlo de esta manera, ¿no? El teatro es palabra y el cine es imagen.
Entonces, hay muchas cosas que se dicen en la obra que nosotros las mostramos. Entonces, esa fue la mayor decisión que tuvimos que tomar. Es decir, ellos, o sea, los personajes, la desconocida y Cecilio, y Leo, son dos personajes que cuentan cosas y que hablan de cosas. Entonces nosotros tuvimos que decidir mostrar esas cosas, ¿no? Entonces esa fue la mayor decisión, pero todos estábamos de acuerdo. O sea, no hubo ningún momento en el que hubiera algo en lo que... No, o sea, hemos aprendido muchísimo de él, o sea, muchísimo, muchísimo. Y además es una persona que sabe escuchar un montón. O sea, nosotros, es verdad que cuando él vino al rodaje, el primer día y el último. Porque es verdad que tenerle en el rodaje... Pues sí, claro. Y para él también decía de que él sabía de sus criaturas. Claro, entonces... Él sabía que a lo mejor iba a poner cierta presión sobre nosotros y dijo, no, yo confío plenamente en lo que hacéis, voy a venir el primero y el último para verlo, me hace ilusión estar, pero esto ya es cosa tuya. Y ahí fue la presión que tuve en la mochila para que cuando viera la película pudiera estar orgulloso también del trabajo que él también había hecho como guionista. Entonces nosotros cuando se la enseñamos, nosotros no miramos la película, le mirábamos a él solo. O sea, estábamos ahí en la sala de cine la obra, mirándole. Sí, igual. Le mirábamos a él totalmente sus expresiones como tal, y recuerdo como al final de la película salió y nosotros estábamos expectantes, pero tampoco le podíamos preguntar, bueno, ¿qué? Era como, en plan, dinos algo, ¿no? Y recuerdo que, pues eso, le gustó mucho, pero también él es una persona como que, o sea, él suelta. O sea, y lo hace cuando también adaptan sus obras al teatro. Es una persona que suelta. O sea, que no es en plan, este es mi bebé y yo lo... Porque es que si no también, o sea, es como lo que él dice. Dice, si no, para eso di no. O sea, di no y no lo adapto. Rumi se había representado como en más de 13 países, sí, 13, exacto, 14, y lo íbamos viendo cuando íbamos escribiendo. Y él también sabía de que había muchas soluciones visuales que dependían de cada director. Fíjate, eso quería destacarlo precisamente, lo que habéis indicado. En el teatro es palabra, como te dices, estamos de acuerdo fundamentalmente, y claro, yo te lo cuento y cada espectador lo imagina y lo ve a su modo. Entonces hay una cierta ambigüedad en, es verdad, es mentira, se lo estoy inventando como lo cuenta, pero vosotros conseguís que la imagen tenga la ambigüedad necesaria para que el espectador de cine se haga preguntas similares a las que se hace el de teatro. Eso es trabajo de Pablo, bueno, la verdad. Para mí era importante que en la obra era terrorífico el no saber si lo que se cuenta es verdad o no. Claro. Mantiene un suspense muy latente toda la obra. Y para mí era también importante a través de la imagen jugar con unos códigos visuales muy cercanos a la ensoñación, exacto, que la película fuera diluyéndose desde lo narrativo hacia lo abstracto, que es algo que ha generado mucha frustración en muchos espectadores y es algo que en cierto sentido también disfruto, porque la película rinde el tributo a la esencia de la obra. Si el espectador saliera de la sala diciendo me ha encantado, qué viaje más especial, lo he disfrutado, no hubiera hecho honor a lo que yo vi en ese teatro. Entonces también la frustración era algo importante para poder asociarse a lo que siente el espectador. Recuerdo que teníamos una frase que era como que lo teníamos como muy claro todo el rato y era que la película no deje indiferente. Claro, lo que yo decía, te va a crear diferentes sentimientos y lo que tú a lo mejor sientes pena por uno de los personajes o no, a ti te da, o sea, eso está dentro de, como ha dicho Pablo antes, de la propia moralidad de cada uno. Entonces, los coloquios, por ejemplo, eran muy interesantes, los coloquios que hemos hecho en los cines, siempre han sido súper interesantes porque la gente piensa que muchas veces nosotros tenemos esas opiniones, porque la gente es como muy extrema, entonces nos hace mucha gracia pues que es como, no, bueno, eso lo dices tú, lo estás juzgando con tu moral. Exacto. Yo lo juzgo con la mía. Entonces, a la gente, hay algunas personas que les molesta mucho y ahí es cuando decimos, bueno, pues hemos hecho un buen trabajo, ¿no? Y Paco, ahí sí que es verdad que Paco es más juguetón en su obra y en los coloquios disfrutaba también esos momentos, casi encontronazos con algún espectador, a la hora de decir, es que cuando tú te enfrentas a un personaje que es completamente y diametralmente opuesto a ti, puede que compartas determinadas cosas y no pasa nada, porque es el placer de la ficción. No estamos aquí justificando absolutamente a nadie, estamos condenando todo desde el primer minuto de lo que ocurre con ese personaje que es despreciable. Pero también los seres humanos compartimos determinadas emociones como humanos y creo que eso también nos puede interpelar de una manera. Y luego además eso que sucede, que
comprender a un personaje, a una persona, a alguien como Leonardo, como el personaje que interpreta Manolo Solo, no quiere decir que le justifiques, incluso ni que lo compartas, simplemente que, por un lado, eso que dices, entras a lo más oscuro, a lo más recóndito, a la hez absoluta, también para un poco para defenderte de ella, ¿no? Para poder mirar la cara a cara y saber de dónde viene. Sí, bueno, es que no hablarlo es como decir que no existe. Es partir de que hay unos tabúes a día de hoy en la sociedad y que el cine o el arte en general también sirve para poner discursos sobre la mesa, generar nuevos debates. Desde mi trabajo como directores también, de generar representaciones visuales no trilladas, no demasiadamente vistas. Y para aquí tenía dos personajes que eran una joya que han sido muy poco explorados en el cine español, como arquetipos. Y creo que también era interesante poder coger a estos personajes y meternos dentro de esa madriguera del conejo a ver hacia dónde nos lleva esa oscuridad. Porque si partimos de la base de que esa oscuridad está ahí pero no me quiero meter, en cierto sentido también estás diciendo que no te interesa ese tema, pero ese tema está latente y forma parte de las noticias de todos los periódicos. Tienes que implicarte sí o sí, ¿no? Claro. Manolo Solo es un señor que ya nos ha demostrado y por fortuna nos va a seguir demostrando, está en plena madurez interpretativa, con lo cual fantástico, quiere decir, no es porque, perdóname Manolo, no es porque te retire, pero el tiempo de televisión es así y tú ya lo tienes todo en el sentido del respeto y admiración del público. Yo quería poner un poco el foco en esa desconocida, en esa fantástica Laia Manzanares, a la que yo descubrí en Merlí, en la serie catalana de televisión, pero que aquí, claro, haces con ella tantos viajes, porque es un personaje... Sí, es muy poliédrico. Nosotros trabajamos el personaje, tanto el de Manolo como el de Laia, aunque el de Laia mucho más, como máscaras, que se quitan, que se ponen, que era algo también muy teatral, que abrazábamos, no lo tomábamos como algo de lo que huir. La obra es unidad de espacio, tiempo y lugar, como una tragedia griega. Y creo que también lo importante era jugar desde la interpretación con la verdad, pero también con la performance, con yo te estoy contando algo que a lo mejor no es verdad. Y que el espectador también lo pueda sentir. Y eso, Laia, la verdad que le estoy muy agradecido porque ha tenido un compromiso muy importante con un personaje que no es nada fácil y yo le estoy muy agradecido. Casi todo lo que se ve en pantalla es la primera o la segunda toma que grabamos, porque ensayamos mucho previamente y la verdad que para poder trabajar con actores así tienes que rodearte de un gran talento, sí. Ellos han sido súper generosos porque, y es lo que, o sea, Laia son personajes que son poco agradecidos en el sentido de que, son personajes muy complicados, con los que es muy difícil empatizar, con lo que es como muy complicado, ¿no? Llegar a ese... Entonces ellos tenían como que intentar no, ellos lo explicarían muchísimo mejor, pero como intentar no juzgarles a los personajes, ¿no? Intentar verles como ese punto. Y en el caso de Manolo, por ejemplo, pues digamos que claro, su personaje es tan oscuro, ¿no? No tiene un lado... Desde la primera palabra. Claro, o sea, no... Entonces, claro, él... Es que no podemos estar más agradecidos porque no todos los actores y las actrices se hubieran metido en esta movida, por decirlo de alguna manera. Lo que tantas veces hemos hablado, ¿verdad, Pablo Vilaboy? Cuando el actor quiere caer bien a toda costa, pero el personaje no puede caernos bien. Sí, como el propio Hitchcock también lo mostró a través de su cine, no era lo mismo Cary Grant que James Stewart. Está aquí además. Pues si tienen dudas sobre ello, búsquenlo por aquí. Exacto. Porque además es lo fantástico. Si se repone la pueden ver en escena, si no, pueden leer Grooming, pueden leer el guión de La desconocida y pueden ver Lo desconocido. O sea, es que aquí es el pack completo, Pablo Vilaboy. Donde elegir hay de sobra. Ahí sea, Viana. Pablo Maqueda, gracias por ser tan valientes, gracias por llevar adelante este sueño, este empeño y hacer posible que La desconocida esté en nuestras pantallas y que no sea la última. Por supuesto que no, muchas gracias. Gracias. Pablo Vilaboy, la obra, el guión, la película si lo marca, nos vamos al ángulo oscuro del salón. No tenemos madriguera, pero sí un arpa. Bueno, yo me llevo la luz del arpa de hierba. Arpas distintas, la de Becker. Evocaciones distintas de la adolescencia. Claro que sí. Pero ya saben ustedes por qué nos vamos a ese ángulo oscuro, porque toca dejar descansar al arpa, retirarnos, pero nos vamos a buscar nuevas lecturas, con lo cual dentro de poco estamos de vuelta. Gracias.